Embargo, cuando nosotros enfocamos y estamos trabajando con inteligencia artificial, hemos visto que los datos son simbólicos. Esto quiere decir que yo voy a tener una idea y el conocimiento de esa idea a través del objeto. Y el objeto con su relación y lo vamos nosotros a describir a través de un lenguaje lógico, un lenguaje de predicado con el cual hemos precisamente podido distinguir de los diferentes objetos. Y nosotros nos basamos mucho en lo que es la simbología. Ejemplo, dos puntos sillón, que viene a ser un sí, un condicional dentro de inteligencia artificial. Cuando en la programación clásica nosotros podemos manejar condicionales con los comparadores de mayor, menor, incluso las instrucciones de if then else, o sea, o unos ciclos como do while, o sea, o while when, dependiendo lo que estemos trabajando. Cuando nosotros queremos identificar lo que viene a ser un proceso desde la perspectiva clásica, estamos hablando de algoritmos deterministas. Aquí es bien específico porque hemos visto que los algoritmos son finitos, los algoritmos se tienen que desglosar paso a paso, pero además se cumplen de inicio a fin. Un algoritmo me tiene que describir a detalle cada paso, cada situación, cada cosa que yo estoy haciendo. Sin embargo, cuando yo estoy realizando procesos en inteligencia artificial, veo que mis algoritmos se convierten en búsquedas y las búsquedas, hemos mencionado, pueden ser de tipo heurístico. Esto quiere decir que si no hay mucha información al respecto de lo que yo estoy haciendo, tengo que explorar mediante la búsqueda que yo esté realizando, ya sea a través de un árbol o a través de un grafo, y agotar todas las posibilidades precisamente para poder encontrar ese sentido lógico abierto dentro de lo que viene a ser inteligencia artificial, cuestión que no sucede con ninguna de las siguientes formas tradicionales en las que nosotros trabajamos. Lo mismo sucede cuando estamos trabajando con resultados del proceso. En la informática, programación y los lenguajes de programación clásico, hemos visto que el resultado tiene que ser exacto. Incluso hemos hablado de lo que nosotros conocemos como un sistema binario. O sea, es falso o es verdadero, o es 1 o es 0, pero no pueden existir dos estados al mismo tiempo y tampoco puede ser un intermedio. O sea, es exacto. Cuestión que en inteligencia artificial rompe completamente con este principio. Los resultados del proceso en inteligencia artificial, por hablar nosotros de lo que viene a ser conocimiento, prácticamente se reducen a que el conocimiento no está ni bien ni mal. El conocimiento, dependiendo la experiencia, ya sea del ser humano o del animal a través de su intuición y del ser humano a través de su razonamiento y su lógica, va a desarrollar la forma de resolver un problema. Hay seres humanos que conforme van evolucionando, van teniendo más experiencia, dejan de aprender lo que ya sabían para aprender lo nuevo y ser más proactivos en sus decisiones y sus elecciones. Entonces, por esta razón es que un resultado no puede ser bueno ni malo en inteligencia artificial, puede ser satisfactorio, o sea, cumplir con precisamente ese conocimiento. Otro aspecto importante en inteligencia artificial viene a ser que aunque se tenga ese conocimiento satisfactorio, si es complicado de desarrollar y de llevar a cabo para los seres humanos, requiere más investigación, porque la finalidad es que las personas lo puedan usar y lo puedan tener a la mano. Entonces, sí puede existir, puede ser satisfactorio, pero puede ser todavía inalcanzable de desarrollar y requiere más investigación para poderse llevar a cabo y al alcance de las personas. Cuando nosotros hablamos de la representación del conocimiento, nosotros hemos visto que en la forma tradicional va implícita al programa y por eso también los lenguajes de programación van muy ligados al tipo de computadora y al tipo de problema para que tú elijas cómo lo vas a resolver.
Mientras que en inteligencia artificial sucede todo lo contrario. Esto puede ser explícita y esto está totalmente separado, o sea, de cualquier mecanismo de control. O sea, no depende, por ejemplo, de un equipo o de una computadora. ¿Por qué? Porque pueden ser equipos diseñados específicamente para inteligencia artificial. Ejemplo, algunos cascos para juegos, algunas manoplas para juego, algunas raquetas que tienen que tener los sensores para que puedan ser interactivas con inteligencia artificial. Entonces, con esto se rompe todo lo que viene a ser la forma clásica de trabajar. Cuando nosotros hablamos de los métodos de programación, hemos visto que en la forma tradicional, precisamente el algoritmo nos dice, tenemos que hacerlo ¿cómo? Y ese cómo quiere decir que además le vamos a indicar qué hacer paso a paso, sin omitir pasos y en el orden preciso en el que se debe de resolver, de inicio a fin. Aquí es interesante, podemos tener ciclos, sí, y tenemos a lo mejor un ciclo finito dentro de ese algoritmo proceso, pero el algoritmo en sí va a estar condicionado a tener un inicio y un fin en lo que viene a ser la programación tradicional clásica. Mientras que en inteligencia artificial yo le voy a decir qué hacer. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un objeto y la relación y prácticamente no me va a interesar ese detalle que yo tengo que trabajar en la forma clásica. Cuando nosotros hablamos de las técnicas empleadas en el formato clásico, hablamos pues de los algoritmos, hablamos también de las estructuras de datos y las estructuras de datos contienen datos abstractos que muchas veces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un contador o de un acumulador, tenemos también que usar datos abstractos para poderlo resolver. Y son ciclos que a lo mejor llaman a otros para poderse desarrollar. Mientras que en inteligencia artificial no sucede nada de eso. Yo en inteligencia artificial tengo una búsqueda mediante un método específico, ya sea para árboles, ya sea para grafos, ya sea para las listas, en donde prácticamente lo que yo estoy haciendo es implementar esa metodología, que puede ser, por ejemplo, amplia, que puede ser en profundidad, que puede ser a través de un backtracking, como lo hemos estado viendo, y esto es totalmente diferente a lo que nosotros usamos como solución o como técnicas de solución en la programación tradicional clásica y en la informática clásica. Entonces, con esto podemos ver que realmente son, aunque hablamos de lenguajes de programación y hablamos de sistemas, son dos grandes ramas totalmente independientes, con características independientes, pero además con formas de trabajo, con finalidad diferente y además, o sea, estructuras muy específicas para cada una de ellas. Entonces, sí es importante ver pues la evolución que ha tenido lo que es la inteligencia artificial contra la programación clásica y tradicional y el enfoque de solución de cada uno de ellos. Aquí es interesante porque hay una membrana muy delgada entre un sistema experto, que un sistema experto puede caer dentro de lo que es una programación o un lenguaje clásico. Si nosotros lo desarrollamos con algún lenguaje de C o C++ o programación estructurada. Pero al hablar de un sistema experto, no estamos hablando de inteligencia artificial, sino de un previo que te va a permitir avanzar hacia inteligencia artificial, en donde precisamente la diferencia de ese sistema experto contra inteligencia artificial es que las personas que están interactuando no sepan si es un humano o es una computadora o un dispositivo con lo que ellos tienen esa interacción. Entonces, ahí es donde viene el corte de lo que es el sistema experto contra la inteligencia artificial. Pero aquí sí es importante porque sí el sistema experto puede caer y puede estar desarrollado con lo que viene a ser programación clásica.